Buenas noches. Buenas noches, Eric. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Buenas noches, Compañeros, licenciado. buenas noches. Vamos a continuar con los temas, compañeros. Así seguimos avanzando. Vamos al final de la clase. Vamos a dejar ahí unos 5 minutos, 10 minutos para hablar acerca del trabajo. Para los que tienen dudas. Bueno, creo que aquí no se ha dado mayor información. Entonces, al final me acuerdan, porfa, me recuerdan que 5 minutos ahí para las dudas del trabajo, por favor. Pero antes vamos a seguir desarrollando los temas, compañeros, porque es necesario avanzar. Ya vienen las vacaciones. Creo que esa es la última clase que tenemos antes del feriado de Semana Santa, ¿verdad? Entonces, avancemos, compañeros. Estamos hablando sobre las obligaciones. Ahora nos referimos a las obligaciones en relación al objeto. Y dentro de estas, bueno, antes de llegar a eso, compañeros, estábamos hablando de las obligaciones disyuntivas o de sujeto alternativo. Digo varios ejemplos acerca de esto. Y también hablamos de las obligaciones conjuntivas o mancomunadas. Estas obligaciones conjuntivas o mancomunadas, compañeros, su nombre lo dice. Yo creo que ustedes a la hora de escuchar, los que trabajan para el Estado, en alguna institución, a la hora de escuchar mancomunidad, siempre van a encontrar que habla acerca de una reunión de municipios, mancomunidad de municipalidades. ¿Qué quiere decir esto, compañero? Que se refiere a varios que están unidos por algún interés. Entonces, en este caso, las obligaciones conjuntivas o mancomunadas son aquellas que tienen por objeto varias prestaciones y todas deben ser cumplidas por el deudor. Y entonces, la obligación no estará cumplida si no se satisfacen todos los compromisos debidos. Por ejemplo, el deudor estaba obligado a entregar en cierto tiempo una cantidad de dinero y aparte de eso un terreno. Entonces, si el deudor entrega solo el terreno y no el dinero, no ha cumplido con toda la obligación. Por eso es una obligación mancomunada. Esto es, compañeros, no se vayan a equivocar. Se recuerdan que en relación al sujeto, también hablamos acerca de la mancomunidad de las obligaciones. Y en relación a la mancomunidad, en relación al sujeto, la mancomunidad se refiere a las personas, a la cantidad de personas que intervienen dentro de una obligación. Entonces, las obligaciones simples pues solo acreedor y deudor. En las obligaciones mancomunadas, porque existen más de 2 personas involucradas en un negocio jurídico. Entonces, es la mancomunidad en relación al sujeto. Pero también puede existir obligaciones mancomunadas, pero en relación, compañeros, también al objeto cuando la obligación consiste en entregar un automóvil y una moto, por ejemplo, o dos vehículos que tengan que ser más de 2 objetos, ¿verdad? Esto es de acuerdo a la doctrina, compañeros. Entonces, seguimos desarrollando las obligaciones en relación al objeto. Y dentro de estas tenemos las obligaciones positivas y negativas, las genéricas y específicas. Repito, las obligaciones en relación al objeto se clasifican en positivas y negativas, genéricas y específicas.
La obligación positiva y negativa. En este tipo de obligaciones, jóvenes, la diferencia se establece en que la voluntad sea actuante o pasiva, mencionamos. En la obligación positiva, la obligación necesita que la voluntad del deudor sea manifestada en forma activa para su debido cumplimiento. Y aquí es en donde tenemos las obligaciones de dar y hacer. La obligación de dar, dijimos que son todas aquellas obligaciones en la cual la voluntad del deudor se manifiesta en la forma de cumplimiento procurando dar alguna cosa. Y pues hacer, como bien dijimos, es aquella obligación en la cual se tiene por objeto que una prestación consistente en desarrollar una actividad distinta a la de dar. Esta solo se puede llevarse a cabo por el deudor, ya que se ha fijado en atención a sus cualidades personales. Dentro de hacer, mencionamos a un personaje muy importante en Guatemala, que era escultor, y entonces a él se le pedía, por ejemplo, hacer alguna obra de las que él podía hacer. Entonces es una obligación de hacer. Y se necesitaba que fuera hecha por esa persona o que alguien escribiera algún poema. Entonces iban a buscar algún personaje para que de los famosos para poder hacer ese poema. Por eso es una obligación, compañeros, de hacer. También ustedes mencionaron ahí si se podía un servicio profesional. Por supuesto, imagínense que los contraten a ustedes como profesionales del derecho, cuando ya sean profesionales, para que constituyan legalmente una sociedad anónima. Entonces, esta es una obligación de hacer, porque ustedes como profesionales van a realizar todos los procedimientos y diligencias necesarias para la creación de esa persona jurídica, que es una sociedad anónima. Entonces, a la hora que ustedes entregan esa escritura, esos documentos emitidos por el registro mercantil, por la Superintendencia de Administración Tributaria, que ahora también va adjunto toda esa documentación, a los interesados, en ese momento usted está cumpliendo con una obligación de hacer, en este caso un servicio profesional. Y también tenemos las obligaciones de no hacer, que también se llama obligación negativa, y consiste en la voluntad del deudor de manifestarse en forma pasiva. O es cuando la obligación del deudor es abstenerse de hacer algo o de revelar algo. Entonces poníamos el ejemplo de alguien que se obliga a no construir, y yo mencioné, por ejemplo, que ustedes tengan una vista preciosa hacia un paisaje, hacia un lago, y entonces ustedes hacen una hermosa casa con unos grandes ventanales o una terraza bien adecuada para ver ese paisaje, pero resulta que abajo el terreno es quebrado, entonces la persona, el propietario del terreno que está más abajo, se le puede ocurrir hacer un hotel ahí y a usted lo deja sin esa vista. Y él tiene todo el derecho de hacerlo, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, tiene todo el derecho a su propiedad. Ahí está. Sí, Telma, ¿cómo dice? Sí, está en su terreno, ¿verdad? Tiene derecho, como dice la compañera. Exactamente, compañeras. Así es. Entonces, tiene todo el derecho de lo que sea, ¿verdad, compañeros? Así es, Estuardo. También gracias ahí por la participación. Tienen derecho a hacer su propiedad. Entonces, el que hizo ya, el que construyó arriba, pensando en esa situación de que en cualquier momento esta persona propietaria del terreno más abajo puede iniciar una construcción. Entonces negocia con el propietario del terreno de abajo para que no construya más de cierta distancia en el aire, para que no le bloquee esa vista. Entonces, como ustedes pueden ver, esa vista adquiere un valor dinerario, porque le va a tener que pagar al de abajo para que no eleve su construcción. De igual manera, también, compañeros, puede ser de que
exista una construcción, dentro de una ciudad exista una construcción que sea un monumento o sea muy antiguo. Entonces a la hora de construir algo a la par puede derrumbarse lo antiguo y que tiene un valor también. Entonces pueden hacer un negocio con el vecino de que es prohibido levantar un edificio dentro de a la par de ese terreno, pero tiene que ser un negocio, ¿verdad? Entonces un negocio es una obligación negativa de no hacer. Ya hay que pueden utilizar también los artículos 1326, 1327, 1328. Tenemos las obligaciones específicas. Estas se refieren a aquellas obligaciones en las cuales el objeto de la prestación está individual y claramente determinado. Y el deudor sabe exactamente cómo lo tiene que cumplir y la prestación que debe cumplir. Entonces, el cumplimiento solo puede resultar por el hacer y no hacer, o por el dar una cosa cierta y determinada. Entonces, compañeros, en estos términos creo que aquí no hay, espero pues no queden muchas dudas, toda vez de que su nombre lo dice, es bien claro, obligaciones específico, y ustedes saben que qué quiere decir específico. Entonces, los que no, pues vamos a Google y por ahí nos ayudan a decir qué es algo específico, ¿verdad, compañeros? Desde el momento que las personas, los compañeros que encuentren o entiendan qué es específico, desde ahí van a saber qué es una obligación específica. Pero vamos a repetir, dice que son aquellas obligaciones en las cuales el objeto de la prestación está individual y claramente determinado. Y el deudor sabe exactamente qué es lo que tiene que cumplir. Entonces, por el cumplimiento puede resultar, entonces, por el hacer algo o no hacer, o por el dar alguna cosa, pero tiene que ser específico, determinado y claro qué es. De igual forma tenemos las obligaciones genéricas. Y son las obligaciones en las que el objeto no se conoce con precisión al momento de contraer la obligación, pero se conoce su género. Ejemplo, ahora está de moda, ¿verdad, compañeros? La tenencia de perros en las casas y se pagan cantidades grandes por un perro. Hay perros de 2,000, hay un precio sumamente más alto. Ahora hablemos de lo normal, de lo que está pasando en el ambiente común en Guatemala. Hablemos de 1,000, 2,000, 3,000, hasta 5,000 quetzales los perritos. Entonces, cuando hay personas que tienen una pareja de perros de cierta raza para reproducir, prácticamente es un negocio. Entonces llega usted y como le avisan o se informa de que en tal lugar tienen perros de cierta raza, entonces usted llega, mira los perros, sobre todo los padres, ¿verdad? Que van a procrear, que van a tener hijos, y usted entonces dice que va a querer un varón de los que nazcan de esa parida que va a dar que va a tener la perrita. Bueno, al final, pues la perra parió y tuvo 7 varones, 7 machitos, como comúnmente se le dice en Guatemala, 7 machos perritos. Entonces usted va a ir a traer uno. ¿Cuál se va a llevar? Cualquiera. Porque es una obligación genérica. La otra persona, la dueña de los perros, la que se dedica a este negocio, se comprometió a que le tenía que entregar un perro hijo de esa pareja que estaba ahí. ¿Ya? ¿Cuál? No se sabe, pero la obligación es entregarle un perro. Por eso es genérica, compañeros. Otro ejemplo también, vamos a la producción. Ahorita que es la época de frutas, no sé qué frutas les gustan a ustedes, pero hay un sinnúmero, hay una gran cantidad de frutas. Usted va al mercado, al centro comercial, donde usted quiera ir, hay una cantidad enorme de frutas en esta época. Entonces hablemos de los más y sabrosos también, ¿verdad, compañeros? Los mangos, ¿verdad? Ahorita, los mangos es la meta. Entonces, también, compañeras, es el marañón. En fin, que hay una cantidad, ustedes vamos a recordar dependiendo de a dónde visitan más de la costa, que es el lugar donde más se da la fruta. Entonces, se compromete a X persona que va a entregar unos
una camionada de mangos de tal lugar. Incluso también sí, hay varios tipos de mango. Pero imagínense que el negocio fue: tráigame una camionada de mango. No le dijo qué clase de mango. Entonces lo que tiene que hacer el otro es cumplir y traerle una camionada de mango. Ya por la época en que estamos con este calor, ¿verdad, compañeros? Para hacer un fresco natural de mango, queda buenísimo. Digo eso, ¿verdad? Para los otros estaban pensando otra cosa para la sed. Entonces, compañeros, esa es una obligación genérica. ¿Ya? No tiene que establecerse realmente qué es, pero sí se sabe su género. Eso es lo importante. Con las obligaciones genéricas, así es, compañero Víctor. Ajá. Exactamente, compañera. No es nada en ahí vamos. Entonces ustedes van haciendo la diferencia con las obligaciones específicas y con las obligaciones genéricas. En la específica, por ejemplo, ¿alguien me puede dar el nombre de mangos? Porque hay varios tipos de mangos, se me olvidan a mí en este momento. De paste, licenciado, el pico del oro. Francisco, gracias, compañero. De amatillo, de coche. Correcto, sabrosos todos, ¿va, compañeros? Ya me despertaron la gana de ir a la costa ahorita en este feriado. Entonces, imagínense que pidieron una camionada dice nariz de pato. Ese sí, no. Ah, bien, de plano por la figura, ¿verdad, compañero? Excelente. Bueno, entonces, de coches el compañero y la compañera. Sí, hay una infinidad. ¿Ya vieron, compañeros? Sí están al tanto de eso. Entonces, resulta que le piden una camionada de mango de paste para X lugar. Para Walmart, por ejemplo, porque va a venir Walmart, tiene su fábrica de procesar jugos, y va a ser jugo de mango. Entonces le va a pedir una camionada de mango de paste. Esa es una obligación específica porque le está diciendo que es de paste. Ahora, si le piden una camionada de mango, pues usted le puede, incluso puede traer hasta de paste, de amatillo, de nariz de no sé qué, dijo por ahí, escribió un compañero. Entonces, esa es la cuestión, compañero. No es específico cuando es genérico. ¿Ya? Tommy también está el mango Tommy. Hay un mango también, un mango pequeño, pero que es bien sabroso. ¿Ya? Entonces, compañeros, vean, esas son las obligaciones específicas. ¿Sí, Francisca? ¿En qué artículo tenemos las específicas, licenciado? O si usted me pudiera dar de nuevo la definición. Ok. Ahorita le digo. Obligaciones específicas. Son aquellas obligaciones en las cuales el objeto de la prestación está individual y claramente determinado. Y el deudor sabe exactamente qué es lo que tiene que cumplir. Esa es la definición de obligaciones específicas. Gracias, Lee. Muy bien. Y entonces, y al mismo tiempo tenemos también las obligaciones genéricas, que en esta, pues como lo dijimos, estas obligaciones solo se refiere a su género, no hay necesidad de especificar nada. Una camionada de mango no importa lo que venga, pero la cosa es que sean mangos, ¿ya? Y tenemos las obligaciones genéricas, ya las dijimos. Obligaciones genéricas, artículo, por ejemplo, en el artículo 1321, en las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie. La elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. Vean eso, dicen las obligaciones de dar cosa determinada
únicamente por su especie. La elección corresponde al deudor. Por ejemplo, salvo por su especie, hablé de los perritos, ¿verdad? Los perros es una especie, son animales, pero es una especie de animal. ¿Cuál se va a entregar? No se sabe. Por eso dice, el deudor cumplirá. Estoy leyendo, compañeros, esto no lo anoten, está en el Código Civil, en el artículo 1321. El deudor cumplirá eligiendo cosa de regular calidad y de la misma manera procederá al acreedor cuando se le hubiere dejado la elección. Entonces, compañeros, ahí está el 1321. Usted sigue leyendo ahí, va a encontrar también las obligaciones específicas, las obligaciones genéricas. Y tenemos también las obligaciones posibles. Las obligaciones posibles son aquellas, pues su nombre lo dice también, compañeros. Esto creo que no es de tanto explicar aquí. Su nombre lo dice, pueden realizarse normalmente por no existir circunstancia alguna o circunstancias que impidan su cumplimiento. Obligaciones posibles, es porque se va a realizar, ¿verdad, compañeros? Pero también existen las obligaciones imposibles. Y son aquellas que no pueden tener legal validez, en consecuencia tampoco cumplirse, ¿verdad? Por existir causa de orden físico o legal o ambas que lo impidan. ¿Ya? Fíjense que pues, van a ver ustedes el fundamento legal de las obligaciones imposibles. Esto no, en el Código Civil guatemalteco no hay fundamento para las obligaciones imposibles. Esto es doctrina. Repito, esto son aquellas que no pueden tener legal validez, en consecuencia cumplirse por existir causa de orden físico o legal o ambas que lo impidan. ¿Ya? Entonces el Código Civil no se refiere, no hay una cuestión específica que se refiera a las obligaciones imposibles. Pero algo que se le acerca, compañeros, esto sí anótenlo por favor. El artículo 1538, habla algo por ahí, algo que se acerca un poquito. Dice, no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles. ¿Correcto, compañero Gerson? Gracias. Los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. Quiere decir que si no se cumple con esto, le damos el efecto contrario. Sería una obligación imposible si no se cumple con lo que dice el artículo 1538. Para que tengan ahí una idea de esto, compañeros. Y tenemos las obligaciones facultativas. Dice que cuando las obligaciones facultativas es cuando el deudor está obligado al cumplimiento de una obligación o una prestación denominada principal. Pero el contrato o la ley le da la facultad que si no puede cumplir con esa prestación, puede cumplir con otra prestación que es accesoria y también determinada. Vean cómo vamos con esto, compañeros. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones facultativas, nos estamos refiriendo a que el deudor tiene la obligación del cumplimiento de una sola prestación denominada principal, pero el contrato o la ley le da la facultad que si no puede cumplir con esa prestación, puede cumplir con otra prestación que es accesoria, pero también determinada.
En este caso, por ejemplo, volviendo al tema de las frutas, en esta época, entonces, la persona estaba obligada a dar una camionada de mangos, pero también en el contrato se estableció que si no podía en determinado tiempo conseguir el producto del mango, entonces podía traer una camionada de melones, ¿ya? De melones, no importa el tipo de melón, porque si ustedes, bueno, también aquí por el área de Chiquimula, Jutiapa se produce, también por el área de la costa, si ustedes van por Tulate, ahí hay mucha producción de un melón de color, la cáscara es así como bastante clara, blanca, ¿verdad, compañeros? Entonces, no importa, puede traer, como es facultativo, tenemos una obligación que es principal, ¿verdad? Que son los mangos. En todo caso, le puede traer melones, no hay problema, ¿ya? Es una facultad que le dan al deudor. Y esto lo pueden ver en el artículo 1341. Nos regresamos del 1538 al 1341. Y cabal está el título, dice, obligación facultativa es la que no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra. Artículo 1341 del Código Civil. Cuando exista esto, compañeros, es bien importante lo que les voy a mencionar. Cuando existe duda entre una obligación facultativa y una alternativa, se tendrá por facultativa. Repito, cuando existe duda entre una obligación facultativa y una alternativa, se tendrá por facultativa. Y hay fundamento, artículo 1346. Tenemos también, compañeros, las obligaciones divisibles. Las obligaciones divisibles son aquellas obligaciones cuyo objeto puede ser cumplido por partes sin que ello destruya su esencia. Y pues tenemos el ejemplo clásico. Voy a repetir las obligaciones divisibles. Son aquellas obligaciones cuyo objeto puede ser cumplido por partes sin que ello destruya su esencia. Fíjense. Ejemplo, en el negocio jurídico de una compraventa de una casa, cuando se conviene que la totalidad del valor de dicho inmueble será cancelado por mensualidades hasta completar la totalidad del precio. Ejemplo, siempre lo que se trabaja aquí es una compraventa con garantía hipotecaria. Entonces, en el momento de celebrar el negocio jurídico, hablemos de que la casa tiene un costo, un valor de medio 500,000 quetzales. Entonces, pero la persona que lo compra en ese momento solo tiene la cantidad de 150,000 quetzales, pues habla previamente con el propietario y que celebren ese negocio. Entonces, que va a entregar en la compraventa con garantía hipotecaria la cantidad de 150,000 quetzales, y el resto del dinero de los 500,000 quetzales se irá a pagar con mensualidades que sean amortizaciones de tanto mensual, empezando tal día. Los que están ahorita pagando casa o los que tuvieron la oportunidad ya y gracias a Dios pagaron su casa, pues saben a qué me refiero. Entonces, esta es una obligación divisible.
¿Por qué razón? Porque el negocio, el acreedor sí entregó completamente lo que tenía que entregar, ¿verdad? Lo que tenía que dar según el compromiso. Y el deudor, pues, por eso dice las obligaciones cuyo objeto puede ser cumplido por partes, pero eso sí, sin que se destruya su esencia. En este negocio era la compraventa de una casa por XK. Aquí hay dos cosas esenciales. Lo que se vende, lo que se va a dar, y también lo que se va a recibir por eso que se da, que es dinero. Entonces, a pesar de que se va a pagar, van a pagar mensualidades por el plazo de 3 años, hablemoslo, 3 a 5 años, pero, o más, solo estoy yo dando un plazo que se me ocurre, ¿verdad? No precisamente eso, ¿verdad? O sea, puede ser una obligación recíproca. Sí, compañero, solo que con lo que me está diciendo nos estamos saliendo un poquito del tema. Estamos hablando de obligaciones ahorita divisibles. ¿A usted se le ocurrió o se acordó de eso? Porque como dije que el acreedor pues ya entregó algo, ya dio y espera que también el otro termine de darle completo la otra. Entonces, al contrario, sí, correcto. Pero ahorita todavía no nos... Vamos a hablar de eso. Entonces, las obligaciones divisibles son aquellas obligaciones cuyo objeto puede ser cumplido por partes, pero no se destruye su esencia, que en este caso era la compraventa y de entregar una casa y recibir dinero. Uno entrega la casa y recibe una parte nada más o una fracción de esa cantidad dineraria y se queda esperando las mensualidades hasta completar la totalidad y ahí es donde se libera la hipoteca. Esa es una obligación divisible. Y tenemos las obligaciones, tiene fundamento, artículo 1373 del Código Civil. Siempre corroboren, compañeros, que a veces uno se equivoca en el Código Civil. Vamos a ver, 373, ¿correcto? Ahí tenemos las obligaciones divisibles e indivisibles. ¿Ya? Y entonces... 1373. De igual manera, las obligaciones indivisibles son aquellas obligaciones cuyo objeto no es susceptible de ser cumplido por partes, sino por entero. De lo contrario, destruye su esencia. ¿Ya? Ejemplo, cuando en el negocio está en comprar 10 semovientes, un sujeto ofrece pagar un precio y el otro sujeto en entregar 10 semovientes. ¿Qué es semoviente, compañeros? Ganado. ¿Correcto? Es ganado, semoviente. Vean, compañeros, cómo es eso, ¿verdad? Ahorita, pues, el término ya casi no se utiliza, pero ya vieron que está establecido en el Código Civil y el Código Civil es una norma vigente, ¿verdad? Positiva. Entonces, semoviente ya no se utiliza. Bueno, todavía en los pueblos, en algunos lugares, las personas hablan de, es que tengo 10 semovientes. Ya puede ser que, más que todo se refieren a las vacas, pues a los toros, al ganado. Entonces, ejemplo, en este caso, solo, pero para que cuadre el ejemplo, voy a quitar 10 semovientes, vamos a hablar solo de uno. En el negocio, entonces, en la compraventa, que la totalidad del valor de dicho inmueble será, bueno, aquí en este caso es de comprar un semoviente, pero la persona que va a entregar el semoviente tiene que entregarlo completito, ¿verdad, compañeros? No se puede, en el caso de indivisible, no se puede entregar por parte, ¿verdad? No puede entregar primero una pierna y después... las costillas del animal, no, lo tiene que entregar completo, por eso son obligaciones indivisibles, no se puede por partes, no se puede a medias. Ahora les pregunto algo, en este caso de obligaciones indivisibles, bueno, ¿qué pasa cuando hay un bien inmueble en la cual los herederos o copropietarios no están de acuerdo en la forma de partición de ese bien y no hay por ninguna razón o poder humano que eso pueda
dividirse de forma voluntaria dentro de los condueños, porque es una obligación indivisible. Al hablar de indivisible quiere decir que no se puede, pero ¿qué se puede hacer aquí, compañeros? ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer nada? En el ejemplo que les puse. Muy bien, compañera. Excelente. Excelente. Muy bien, compañeros. Eso enseña que sí están estudiando, sí están leyendo civil. Correcto, así es, compañeros. Entonces, efectivamente, cuando no se puede, pues esto se vuelve judicial. Entonces ya el juez ordena, como lo escribió el primero o primera compañera, muy bien atinado. Lo primero que se ordena la venta en pública subasta de ese bien. Y de lo que se recoja, de la venta que se haga, el dinero que se recupere, ese es dividido en partes para los condueños. Muy bien, compañeros, excelente. Vamos bien, entonces esas son las obligaciones indivisibles, aquellas que no pueden dividirse, como igual también la venta de un vehículo. ¿Ya? El vehículo lo tiene que entregar completo, no va a entregar una llanta, después el radiador y por último el chasis, ¿verdad, compañeros? Es íntegro, no se puede por partes. En el artículo 1376 siempre del Código Civil establece cuándo se considera indivisible la obligación. En el artículo 1376, cuando tiene por objeto, dice, la entrega de cuerpo cierto. Ya como el del semoviente, como el vehículo, es un cuerpo cierto. Cuando uno solo de los deudores está encargado de ejecutar la obligación. Cuando las partes convienen expresamente en que la prestación no puede satisfacerse parcialmente o por la naturaleza, ¿verdad? Como el semoviente. Ahí, compañeros, están las reglas, las reglas legales cuando se considera indivisible la obligación. Artículo 1376 del Código Civil. Obligación principal. Ahora vamos a las obligaciones principales y accesorias. Las obligaciones principales y accesorias. Aquí en estas obligaciones, pues, lo normal, compañeros, ustedes saben que es que cuando se realiza un negocio jurídico, pues, debería de cumplirse como se pactó, ¿ya? Como un solo asunto jurídico, sin tener conexión o relación con otras obligaciones. Entonces, se quisiera que todo un negocio jurídico tuviera la fuerza legal por sí solo, sin la necesidad de otros requisitos u otros negocios jurídicos. Pero siempre, como decimos, por la evolución humana, tienen que haber también obligaciones accesorias. O sea, siempre van a haber obligaciones. Y si no hubieran obligaciones accesorias, entonces no hablaríamos de obligaciones principales, ¿verdad? Y las obligaciones principales son aquellas que surgen a la vida jurídica con la finalidad de crear consecuencias jurídicas por sí mismas, sin la necesidad de otra obligación para su existencia. Ejemplo, la compraventa. Quien vende una casa debe entregar una casa y el que compra debe entregar la totalidad del valor convenido. Repito, obligaciones principales son las que surgen en la vida jurídica con la finalidad siempre de crear consecuencias jurídicas. Esto, y un ejemplo es que, por ejemplo, la compraventa,
Quien vende una casa debe entregar una casa, ¿verdad? Y el que compra debe entregar la totalidad del valor convenido. Y esto nos hace regresar a lo que establece el artículo 1251. Y entonces aquí no hay ningún problema, compañeros. Obligaciones principales son aquellas que nacen por sí solas y no necesitan de nada más para hacerlo. Obligaciones accesorias, su nombre lo dice, compañeros, son obligaciones que carecen de entidad autónoma, pues para su existencia dependen de una obligación principal a la cual están subordinadas y que la complementan o garantizan. ¿Alguien puede dar un ejemplo de una obligación accesoria, compañeros? ¿Qué dicen ustedes? Obligación accesoria. Por favor, Manuel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede ser tal vez pago de multas o intereses? Ah, muy bien, muy bien. Excelente. Excelente, Manuel. Claro, eso, compañeros. Por ejemplo, alguien tiene un crédito con el banco. ¿Los fiadores, licenciado? ¿Cómo? ¿Fiadores? Dice Lionel. Sí. Vamos a ver lo de fiadores ahorita. Vamos con lo que dijo Manuel. Viene... Permítanme. Con lo que mencionó Manuel, hay un crédito. El crédito es que yo fui al banco y me dieron 300,000 quetzales de calidad de préstamo. Yo soy deudor del banco y tengo que pagar 4,500 mensuales. Esa es una obligación principal. Que yo voy y me dan 300,000 quetzales, un crédito, 300,000 quetzales y tengo que pagar 4,000 mensuales. Pero resulta que a los 5 meses yo empecé a atrasarme, ya no pagué, yo sí pagaba pocos y al final me fui atrasando. Entonces resulta que viene el banco y aparte de los hablemos de un número entero, de 4,000 mensuales que se pagaban del crédito, al final ya va incorporado una multa. Así se le llaman ellos, por retraso o mora, y vamos a entrar a ver qué es la mora. Entonces eso ya viene siendo algo accesorio a lo principal. Correcto, Manuel, así es. Ahora vamos con el compañero Florian. Él habla de los fiadores. Y también fíjense ustedes que el fiador sería un obligado accesorio. ¿Por qué razón? Porque el principal obligado es el deudor, ¿verdad? El deudor. Entonces, imagínense, volvemos al mismo ejemplo. Vengo yo fui por 300,000 quetzales al banco y me los dieron. ¿Por qué razón? Porque el fiador que yo presenté es una persona que tiene capacidad de pago porque gana unos 20,000 quetzales. Entonces dijeron, este puede pagar el caso que Byron se atrase. Y efectivamente me atrasé, pero la obligación principal era conmigo. Y como ya no pagué, entonces se enderezan o voltean la vista hacia el pobre fiador. Así es que, compañeros fiadores, ahí sí que aunque se enojen sus familiares, sus amigos, no sean fiadores. Así, honestamente, máximo ustedes son estudiantes de Derecho porque, como les dije, no todo es absoluto en esta tierra. Puede ser de que hay alguien que es muy responsable y jamás nunca le va a fallar. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué sabe usted? Si se accidenta ya no puede trabajar. Porque no todo es absoluto en esta tierra. Entonces, enderezan todo en contra del fiador. En este caso, pues sería accesorio como persona. ¿Ya? Entonces, compañeros, así es, pero está más atinado en cuanto al pago de esa extra en el atraso del crédito.
Pero sí, compañeros, estamos, sí, por favor, Luz. En ese caso también puede ser esa como multa que cobran los bancos si uno paga el préstamo por adelantado, si no puede uno solo pagar lo que prestó, sino que ellos cobran como una multa por pagar antes. ¿Puede aplicar ahí también? Pues, claro que sí, compañera. Sí, Luz, sí, Luz puede aplicar porque primero, correcto, Víctor. Primero, como ustedes pueden ver, está el negocio principal, que es el crédito, es el mutuo, ¿ya? Es el mutuo. Entonces, ese es el principal. Si usted no celebra ese contrato de mutuo con la agencia bancaria o con quien usted quiera, por supuesto no va a existir la penalización, ¿ya? Excelente. Entonces, este pago anticipado del plazo establecido también es penalizado por eso, exacto, porque el banco, usted, por ejemplo, el crédito era para 10 años. Imagínense cuánto iba a ganar de intereses en 10 años el acreedor, pero llega usted a los 5 años y lleva la totalidad del crédito. Entonces el banco va a dejar de percibir intereses durante 5 años. Ahí es donde es uno penalizado. Eso es accesorio. Correcto, compañera. Así es. Muy bien, compañeros. Entonces seguimos. Y esto también pueden ver en cuanto a las obligaciones accesorias, el artículo 1942. El 1942, compañeros, se refiere al mutuo. De lo que el mutuo que estamos hablando hace un momento y los ejemplos que ustedes me ayudaron a esclarecer. Es para que tengan la idea dónde está establecida la institución del mutuo, los créditos que se consiguen. Bueno. Y también tenemos, compañeros, las obligaciones en relación a su desarrollo en el tiempo, ¿ya? Entonces, desde que surgen las obligaciones o desde el momento en que las partes deciden obligarse, pues tienen una proyección en el tiempo, que esta puede ser inmediata, corta, de larga duración, siempre en cuanto al tiempo. Y vean esto, miren, compañeros, por eso es que tienen que ponerle bien atención a todo esto que estamos viendo. Es bonito, sí, pero hay que saber, hay que entenderlo. Si usted lo logra entender, ya no se va a perder. Porque esto tiene relación con todo lo que venimos viendo. Ya vieron en lo accesorio, si no paga en sus mensualidades los primeros 5 días del mes, estamos hablando de tiempo, ¿ya? Ahí crea otras consecuencias accesorias, como todos ustedes muy atinadamente lo manifestaron. Entonces estamos hablando del tiempo. Y la compañera que nos dijo, ¿qué hago? ¿Qué pasa si pago antes del tiempo, del plazo que yo tenía? Estamos hablando de tiempo, porque ya en 10 años se iba a pagar ese crédito, pero ella lo hizo antes de ese tiempo. Estamos hablando del tiempo. ¿Sí, compañero? Un ejemplo, digamos, de obligaciones accesorias también podría ser la compra de sangre, y la obligación accesoria podría ser entregarla en condiciones que se pueda usar para una transfusión. ¡Wow! Hoy sí. Vamos a ver, una obligación accesoria sería, dice, la venta de sangre. No, digamos, la principal, digamos que se está comprando sangre para hacer una transfusión. Entonces, la principal es que le entreguen a uno la sangre en el tipo que uno la pidió y todo. Pero la accesoria es que las den de manera que pueda trasladarse, transportarse hasta donde está el paciente que lo necesita, de manera que pueda ser factible infiltrársela al paciente para que le sirva a su cuerpo, o sea, que llegue viva todavía. Ya la entendí, hoy sí. Wow, aquí en este caso, que es primera vez que escucho algo así, pero también es
crea consecuencias jurídicas. Bueno, vean pues compañeros, aquí creo que hay varias cuestiones. Yo creo que ya no es accesorio porque aquí viene uno, o vienen las personas y van al banco de sangre. El banco de sangre viene y como lo dice el compañero, compra la sangre, ¿verdad? Entonces, le hacen los exámenes y la persona es apta para dar sangre independientemente del tipo que sea la sangre, pero hay un banco especializado. Aquí en Guatemala hablemos de los hospitales, ¿verdad? Los hospitales a veces se necesita sangre tipo tal o cuando una persona, los familiares empiezan a ver quién apoya con sangre. Pero bueno, aquí no, vamos al negocio. Hablemos mejor de un banco de sangre. Toda la persona llega y vende la sangre, ¿verdad? Entonces, va al banco de sangre y da la cantidad de que es, no sé cuánto es lo que uno puede, le pueden sacar, dijo alguien por ahí, que la mía no sirve para esto, pero por lo menos va a servir para morcilla, dijo alguien por ahí. Entonces, va al banco de sangre y vende la cantidad que corresponde, que eso sí yo no lo sé, vende la sangre y ahí se queda. Yo creo que ahí es una obligación principal, ¿ya? Hernández, es un litro de sangre, va, compañera, no de cerveza. Entonces, es una broma. Entonces, la obligación principal es venderla. Aquí se crean para mí dos obligaciones principales. ¿Por qué razón? Aquí no puede haber accesoria a la otra porque se va al banco de sangre, se vende la cantidad que es un litro, dijo alguien por ahí, y ahí estamos. Entonces mi compromiso fue llegar al banco, me extraen la sangre y me pagan. Hasta ahí nada más. Entonces para mí eso es una obligación solamente principal. Fíjese, Emerson, para mí no puede caber accesorio lo otro, porque ya después el banco de sangre es el que negó, en caso que fuera externo, no sé si en Guatemala ya existe, así como en otros países, en Estados Unidos, que hay bancos de sangre puramente solo para eso, y no tiene nada que ver con, aparte de hospitales, ellos compran la sangre, y como él lo dice, ellos tienen los lugares adecuados para mantener en un estado de funcionamiento, de utilidad de esa sangre. Y ya después viene el banco de sangre y hace ese sería otro negocio principal. No sé si a eso quiere llegar Emerson, con los hospitales, por ejemplo, o la persona que necesita llega al banco de sangre. Mire, yo necesito el sangre tipo O negativo, por ejemplo, y vale tanto, pues yo se la compro. Entonces, el compromiso son principales, Emerson, los dos. Ahí hay dos negociaciones para mí, hay dos negociaciones principales. La primera es, en la forma que usted lo planteó, la primera es que yo voy a dejar mi sangre al banco de sangre. Y hasta ahí termina mi obligación y el banco me pagó, ahí termina la obligación de ellos para mí, se terminó todo. Vamos para otro lado, ahora el banco se queda en medio, el banco vende la sangre a los que realmente la necesitan. Este banco, porque ellos tienen los aparatos, las condiciones adecuados para mantenerla en condiciones de utilidad, y entonces ya ellos les van a comprar. Ahí ellos hacen otro negocio principal con la persona que va a utilizarla. Ahora bien, pues si usted quiere le podemos poner accesorio, puede hacer también que ya del banco, ojo para dónde vamos, del banco para el que lo necesite. No, es principal, Emerson, salvo que en esa otra que vaya para allá le pongan ahí una cláusula que en caso de no llegar en condiciones de utilidad esa sangre, pueden ser penalizados. ¿Ya? Pero para mí son principales, no hay para dónde, pero buen planteamiento. Vean, compañeros, no sé qué dicen los demás compañeros, yo ya di mi opinión. Yo me refería precisamente a esta segunda parte, donde el banco le vende a alguien más porque la va a utilizar para un familiar o algún paciente. Entonces, la principal es que entregue la sangre. Ahí está. El tipo que se le pidió. Ajá. Para mí, la accesoria sería que la entregue de manera que pueda transportarse, utilizarse, que llegue en un estado de funcionalidad. ¿Y eso qué implica? Implica que la entregue a cierta temperatura, que la entregue en un recipiente adecuado, o sea, desinfectado, que esté libre de bacterias.
en el horario adecuado, considerando, no sé, el tráfico, por ejemplo, del punto del banco de sangre hacia donde está el paciente que se le va a aplicar. Y cositas como esas considero yo que podrían ser accesorios. Excelente, Emerson. Y ahorita me aclaró más la cuestión. Entonces, sí, bien, dijimos, bien, me imaginé que era del banco para quien lo necesita. Fíjese, Emerson, que para mí sigue siendo principal. ¿Por qué razón? Porque hablemos la sangre, ya no hablemos de sangre, hablemos de un producto. Es un producto que, como dijimos, el banco tiene que, y lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Tiene que tener todo el equipo adecuado para poder mantener en condición de utilidad ese producto. Entonces, ellos su compromiso es, fíjense, para mí, ellos el compromiso es que tienen que transportar, si ellos tienen que tener también los vehículos adecuados. Muy bien, Roberto. Productos perecederos, dice, pero el asunto aquí es de que ellos tienen los aparatos adecuados para mantener en condiciones de utilidad por no sé cuánto tiempo ese producto. Entonces, el banco de sangre se compromete a llevarlo hasta el lugar y que llegue en condiciones de utilidad. Ese compromiso va a ser principal. Entonces, yo creo que a la hora de que ya los médicos especializados allá reciban ese producto y al mirar que no está en condiciones de utilidad, entonces ellos deben iniciar, por supuesto, una denuncia de daños en contra del banco. Pero sigue, para mí, Emerson sigue siendo, por cualquier cosa de que usted me dice, porque llegó fuera del tiempo, imagínense, se murió el paciente porque no llevaron a la hora la sangre, todo eso, pero eso es una obligación principal para mí. Miren, compañeros, ahorita que Emerson mencionó eso, ¿qué es más importante? Imagínense, me va a salir un poco del tema, pero por lo que él dijo, ¿qué es más importante en el cuerpo humano? ¿El corazón o el cerebro? Para que se despierten los que aburrieron. El cerebro. El cerebro. El cerebro, el corazón. El corazón. Ajá. El cerebro. El cerebro. El corazón, porque como suministra la sangre a todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, independientemente si uno tiene funciones cerebrales o no. Entonces, mientras el corazón está irrigando la sangre, pues mantenemos la esperanza. Bueno, como ya no hay tiempo. Ajá. Vean, pues, compañeros, excelente. Fíjense que les voy a ser bien honesto. Yo pensaba igual que ustedes. O sea, cuando dije, puchica, yo igual, es el cerebro, ¿no? Pero tal, y empecé a hacer, y ahí me di cuenta, no, les comento, fíjense que cuando cuando me hicieron a mí esa pregunta, empecé a analizar. Y me di cuenta que ni puchica, sin una a la otra, y mejor dije que no sabía. Honestamente, yo sí dije, no sé, y no quise responder. Y ¿saben algo, compañeros? Fíjense que una persona drogadicta, con un coeficiente, lamentablemente, ¿verdad? Por eso yo sí siempre digo que yo, por ejemplo, cuando veo un drogadicto, alguien, no, ya sé, drogadicto o algo así, porque hay mucha gente que es muy inteligente y yo no sé por qué mucha gente inteligente cae en drogas, no sé por qué todavía. El asunto es que una persona muy cercana a mí, que es drogadicto, diálogo, imagínense ustedes el tema de conversación. Entonces él me dijo que, de cuando le dije que yo no sabía, que mejor me dijera, porque la verdad no supe, porque yo mismo me di la respuesta, si decía que era el corazón. No, hombre, es que no puedes sin el cerebro. Y el cerebro, dijo alguien, y el cerebro sin el corazón. Y al final ni una ni otra. Por eso yo no quise responder. ¿Y saben qué es, compañeros? Aquí va. Los dos son importantes. Los dos son iguales. ¿Ya? Bueno, no iguales, ¿verdad? Porque uno es corazón y el otro es cerebro. Pero no hay uno más importante que el otro. Los dos son iguales en el sentido de que si una persona, ¿cómo puede estar una persona? ¿Saben cuál es lo más importante de todo? Es la sangre. La pregunta tal vez la hice mera capciosa, ¿verdad? Porque solo hablé de esas dos. Pero imagínense ustedes un cuerpo, ahorita ya todo salió por Emerson, fue el culpable. Ustedes miran un cuerpo humano, sano, con todos sus órganos, pero intactos, buenos para que esa persona sea una gran mujer o un gran hombre,
Pero si no tiene sangre, no funcionan. Entonces la conclusión de esta persona era de que si el cerebro necesita sangre para funcionar y el corazón también necesita sangre para funcionar. Entonces esta persona lo ponía al mismo nivel. Y de hecho, ya no me acuerdo, compañeros, en la Biblia está, ahí dice cuál es que es más importante la sangre que el corazón y el cerebro. Sí, compañero Florian. Sí, que entonces, si se refiere a entonces el corazón juega un papel más importante porque es el cual bombea la sangre, ¿no? Pero ¿y si no hay sangre? ¿Ya me entendí? Entonces, sí, vieran, interesante. Yo me quedé, como por no decirlo de una manera chapina, me quedé estupefacto, ¿ya? Porque el asunto es de que, dice Vivi, el cerebro la oxigena, que claro, con sangre, o sea, tiene que ver eso. Y de hecho, a la hora de leer ese versículo, la verdad no se me olvidó ustedes y no lo anoté, está bien claro ahí, hasta me quedé así, es con ese término que les digo, estupefacto. Entonces, compañeros, miren, cositas, compañeros, que tenemos que saber de todo un poquito. Usted quiere ser un buen abogado y notario y licenciado en ciencias jurídicas y sociales, tiene que saber de todo un poquito. Usted tiene que saber de la Biblia, no así que se la sepa de memoria, pero tener una idea general de todo, ¿verdad? Ustedes, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es la masonería? ¿Qué es el Opus Dei? ¿Qué es todo eso? Es una base del derecho, compañeros. Incluso en la Biblia hay derecho. Ahí, con esto termino, van a decir ustedes que me estoy volviendo pastor. Viene Moisés y preocupado. Por ahí nos mandaron ya, gracias a Mayoa, nos mandó unos artículos. Entonces, exacto, Víctor, ahí nos vamos. Solo termino con esto, por ejemplo, porque es de derecho. Moisés dijo que ya no sabía qué hacer él con el pueblo, cómo lo corregía, qué hacía, estaba desesperado. Entonces viene el suegro, que tampoco me acuerdo el nombre, y le dijo que él decidiera y juzgara los asuntos más importantes y delicados, y que buscara personas de experiencia y de confianza para que resolviera las... Desperté a Roberto, miren, apareció Roberto. Jetro era el suegro, no me acuerdo, la verdad, gracias, compañero. Y entonces que eligiera a otras personas de su confianza, pero que fueran de experiencia para que decidiera sobre las otras cosas. Y de ahí empieza bíblicamente empiezan a surgir los jueces. De ahí sale el juez, el que decidía los asuntos de las personas. Pero les estoy hablando de la Biblia, ¿va, compañeros? Porque los jueces vienen desde años antes a la Biblia. Bueno, entonces, compañeros, terminamos aquí con la clase. Emerson... Fue, pero interesante, Emerson, lo que nos manifestó. Ahorita le vamos a entrar al trabajo, compañeros, al trabajo que ustedes van a elaborar, compañeros. Entonces, buen tema al que tocó Emerson, nos sacó totalmente de todo el rollo. Pero siempre estamos hablando relacionado al derecho. Sí, Evelyn. Licenciado, buenas noches. Era para recordarle lo de la tarea. Ah, bueno, a eso voy. Entonces, vean pues, compañeros. Porque ya son las 20:14, tengo yo, 20, sí. Vean, pues, yo creo que ustedes ya se comunicaron con el auxiliar. El auxiliar ya tiene los temas. Dice que hablamos, vamos a ver, ayer en la noche, creo yo, si no estoy mal, hoy en la mañana, habían ya 13 grupos que se habían manifestado, o sea, ya 13 coordinadores se manifestaron con él. Entonces, la persona que nos apoya, que es Cristian, él ya tiene los temas y no sé si en este momento él ya le pasó los temas o lo va a hacer ya en ese momento, porque él ya tiene los temas y de hecho él, como les digo, sí me dijo, Lick, ya me mandaron los coordinadores el listado. Bueno, entonces, compañeros, ya los que para los que ya tienen y los que no, pues van a integrar, yo sé que van a hacer su grupo, los que hacen falta, o a ver qué hacemos por ahí. Vean pues, de los temas que tienen, compañeros, necesito que por favor, aquí va, de contenido que sean 10 hojas, tamaño carta. Por favor, ustedes saben que siempre lo que se trabaja
es por lo general carta, ¿verdad? Entonces necesito que sea tamaño carta, 10 hojas de contenido. Índice, una introducción, una conclusión y la bibliografía. Eso es todo, compañeros. Y por supuesto el listado de cada grupo, ¿verdad? Nombre de las personas, sino cómo le vamos a poner su nota. Repito, de contenido, 10 hojas. Aparte de eso, ustedes le van a hacer intro. Si quieren más, los que tengan la oportunidad, porque el tema se presta para eso, porque a la persona le gusta o quieren hacer más de los 10, están en libertad, pero mínimo son 10 hojas. Y extra, fuera del contenido, necesito índice, una introducción, una conclusión y la bibliografía. El listado de sus compañeros, nada más. Si ustedes le quieren hacer gráficas, anexos, lo pueden hacer, compañeros, lo pueden hacer y por supuesto, pero que tenga relación, ¿verdad? Por supuesto, eso mejorará su calificación. Ya le voy a dar el tiempo, Emerson, solo quiero terminar con la información que estoy dando. Y, por supuesto, carátula, compañeros, sí, eso pues yo creo que ya está de más, ¿verdad? Eso ya lo saben ustedes. Sí, compañeros, por favor, todo lo demás que es más simple, podría decir, accesorio, podría decir, háganlo, sí, háganlo, compañeros, por favor. Vean, pues, también les pido que escriban, pues no por las carreras, escriban bien, incluso como lo acaba de decir el compañero, la carátula, compañeros, el tema. Escríbanlo bien, por favor. Escríbanlo bien, porque se califica eso también, cómo escriben, que se fijen. A veces por las carreras que no se escribe bien. Bueno, entonces, compañeros, y que tenga buena relación el contenido. ¿Qué otra cosita? Recomendaciones, ¿verdad, compañeros del trabajo? Fíjense, y para que ustedes tomen en cuenta, y les voy a dar, miren pues cómo soy de buena gente, a computadora, compañeros, a computadora. Pero, háganlo bien, háganlo bien. Fíjense que en algún momento, eso ya, las medidas, pues está bien, sí, mejor general todos para que no tengan ningún problema, Areal tamaño 12, no hay ningún problema, sí. Cómo se trabaja, las reglas, ¿qué? ¿Cómo se llama la regla? Entonces, otra cuestión, compañeros, que iba a mencionar, hagan bien su trabajo, fíjense ustedes de que en una ocasión, ahí está, me llegan, con ustedes platico, compañera, y sí, compañeras. Entonces, fíjense ustedes que pedí un trabajo, imagínense, yo hice una vez, pedí un trabajo, y no era en Derecho Civil, era en otro curso, pedí un trabajo y les dije, miren, necesito que hagan el tema tal de Guatemala, escuchen eso, de Guatemala, dije yo. Y resulta que la persona, vinieron y a la hora que yo estaba viendo los trabajos, había un trabajo que estaba muy bueno, que si cuando empecé a ver, estaba hecho para Venezuela. Y yo dije, para Guatemala, entonces, ¿qué tenía que ver Venezuela? Entonces ahí vi el copy-paste para este lado. En otro trabajo, pero mis respetos, fíjense que hubo una persona que buscó un tipo de letra, pero puchica, que parecía letra a mano, letra de carta a mano, ¿vieran? Pero entonces, pero por algo se da uno cuenta, compañeros, entonces hagan bien su trabajo. Si es para eso que ustedes están estudiando, el sacrificio que están haciendo, compañeros. Esas son, y la fecha de entrega, que es lo que ustedes quieren saber, va a ser el día del examen, que todavía estábamos viendo la información en la página de la facultad y creo que no hay fecha todavía, compañeros, es para el día del examen. Ese día del examen ustedes van a tener hasta las 12 de la noche. Escuchen bien, o si lo están grabando, para que después de ese clic, usted dijo que hasta tal fecha, ahí me acuerdan. Hasta las 12 de la noche, el día del examen, van a tener para mandar el trabajo. Y solo van a mandar uno, no todos los integrantes, no, el coordinador va a mandar el trabajo por todos. Sí, compañera Lizzy, vamos a mandar un link ahí para ese día, para el día del examen, para que no tengan ningún problema. Ahora sí, Emerson, si todavía está conectado.
Perdón, Lick, era solo para decirle lo de las especificaciones del tamaño de letra y por qué incluyen el número de hojas. Perfecto. Ok, entonces ahí estamos, compañeros. Y entonces, buenas noches. ¿Cuándo es la próxima clase? ¿Se acuerda? ¿Ya tienen eso? Todavía no. Yo sí no sé todavía. Compañera Evelyn, diga. El licenciado, disculpe, ¿cuándo subirá usted las notas? Ya. Vean, compañeros, de eso no se preocupen ustedes. Sus notas ya están subidas, ya están publicadas. Así es que pueden ir a ver. No hay ningún problema. Ahorita se van a desconectar todas. Entonces, compañeros, está todavía Estuardo. Dígame, Estuardo. Sí, perdón, solo con una consulta. Ajá. Para el segundo parcial, me imagino siempre nos va a brindar el material de apoyo. Así es, compañero. Así como lo hicimos en el primer parcial, les voy a mandar material de apoyo. Igual, les voy a mandar el contenido de lo que estamos desarrollando y aparte de eso les voy a mandar también el articulado, de qué artículos o qué otras leyes van a leer, todo eso se los voy a dar. Sí, no hay ningún problema. Gracias, licenciado. Ajá. Ya ven cómo soy de buena gente. Había un catedrático que decía, y lo voy a decir de esta manera, o ya lo dije, creo yo, para el examen del primer parcial, él decía, todo va a entrar, compañeros, todo va, o sea... Él daba clases y ahí miran qué hacían, venían leyes, de todo, de todo. Pero estamos siendo buena gente. Sí, les voy a dar contenido. Muchas gracias, licenciado. Va, pues, ahí estudian, pues, pilas. No vayan a bañarse mucho. Sí, compañero. Eso, licenciado, feliz noche. Feliz noche, licenciado, compañeros, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. En cuanto a eso, el puntaje se los voy a dar después. No tengan pena. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, buen descanso, jóvenes. Si van a la huelga y tienen cuidado, no se van a pasar de copas. Feliz noche, licenciado.